18 de enero nuestra ciudad capital cumple 491 años. No es una cifra redonda, pero en 9 meses vamos a cumplir 500 años. Espero estar acá para celebrar los 5 siglos de Lima. Y hay una entidad adscrita a la Municipalidad de Lima que se llama ProLima, que es una isla de eficiencia donde hay consenso, puesto que hay 4 o 5 alcaldes que han respetado no solo los planes de ProLima, sino que esté al mando de Luis Martín Bogdanovich, que nos acompaña en la cabina. Muchas gracias, Luis Martín, por acompañarnos. Por la invitación, Fernando. Entonces, este consenso sobre la necesidad de que Lima sea constantemente recuperada, es decir, que se restauren sus monumentos más importantes, que se pongan en valor. Y esto además no solo porque lo digan autoridades peruanas, sino también porque lo pide la UNESCO, porque desde 1988 nuestro casco histórico de Lima está en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, Luis Martín, mi primera pregunta, más que pregunta, ¿no? Un pedido de que por favor le expliques a nuestros seguidores por qué, no siendo algo tan urgente, es importantísimo y trascendente que el casco histórico de Lima se invierta en él para que esté siempre bien recuperado y puesto en valor para que se le pueda visitar, no solo por nosotros, sino por los turistas extranjeros. Buenos días, te agradezco por la invitación. Lima tiene una relevancia no solamente para el Perú, sino para la región, porque no nos olvidemos que Lima ha sido en su tiempo la capital de una extensión territorial mucho mayor que la que tiene la República. Lima fue la capital de América del Sur. Y esa fue una de las razones que ponderaron cuando se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO al inicio del convento de San Francisco, como bien lo has dicho, en el año 88, y posteriormente en el año 91, el resto del centro histórico de Lima. Hace unos años, en el año 23, después de una gestión que hicimos, logramos que ese límite que se había inscrito originalmente en el 91 se expandiese, ¿no? Generando confianza también en el Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO, porque esa confianza es la que propició que se pueda ampliar el límite de la zona patrimonial. ¿Y ese límite a dónde llega ahora? A ver, veamos. La ciudad amurallada pasaba por lo que hoy son las avenidas Alfonso Ugarte y Grau, ¿no? Con el río Rímac como límite, y hacia el distrito del Rímac hasta el Cerro San Cristóbal, cogiendo la Plaza de Toros, la Alameda de los Descalzos, el Convento de los Descalzos, la Quinta de Presa. Entonces, todo eso es el centro histórico de Lima, que fue declarado y delimitado como tal en 1972. ¿Y por el lado este, hasta dónde llega esa protección, esa designación de UNESCO? Hasta el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Y por el otro lado, hasta el Hospital Oaiza, ¿no? Hasta la avenida Alfonso Ugarte. Y ahí hay tesoros que hay que visitar y muchos de ellos están siendo puestos en valor por ProLima. Sí, bueno, nosotros empezamos a desarrollar un plan maestro en enero del año 17. Yo asumí la gestión de ProLima en julio del año 16. Un plan maestro que finalmente fue aprobado en una segunda administración en la que me tocó participar en el año 2019. Y en ese camino hemos podido restaurar muchos espacios públicos, recuperar calles, recuperar edificios históricos como pueden ser iglesias, teatros, antiguos cines, museos, casas históricas, en fin. Y en los últimos años ha aumentado la cantidad de turistas de la propia Lima o del resto del país que van al casco histórico. Fíjate, y turistas extranjeros que también. Hay un tema allí interesante. El Perú recibía 2 millones más de turistas antes de la pandemia. Sin embargo, el centro histórico de Lima, a pesar de ello, recibe más turistas hoy que antes de la pandemia. Y eso es porque se está recuperando. Y esos más turistas que recibe ahora no solo son extranjeros, sino son muchos nacionales. Pero también extranjeros, ¿no es verdad? Entonces, eso es muy importante y de alguna manera responde tu primera pregunta. Es importante recuperar el centro histórico de Lima, no solamente por un tema identitario y de orgullo nacional que es sumamente relevante, más aún
digamos, en la coyuntura que atraviesa el país casi de manera permanente, sino porque es un espacio donde se puede promover el ingreso de divisas. Y ahora te quiero pedir una explicación que también es buena que la tenga el público y que coincide con muchas otras ciudades que tienen cascos históricos muy ricos declarados como Patrimonio de la Humanidad y enfrentan este dilema, ¿no? Pero para proteger este casco histórico tengo que peatonalizarlo, que no vengan carros, entonces para algunos puede ser inasequible. ¿Puedes explicar eso? ¿Cuál es el equilibrio ideal entre la necesidad de proteger ese casco histórico, fuera vehículos, fuera contaminación, pero por otro lado hacerlo asequible? Yo creo que esto tiene que ver con una toma de decisión. ¿Qué es lo que queremos? Primero hay que decidir qué es lo que queremos. Eso que queremos fue aprobado en 2 instrumentos, el Plan Maestro y el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima. ¿Y qué es básicamente eso que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Recuperar el centro histórico. Entonces, si lo que queremos es recuperar el patrimonio cultural del centro histórico, tenemos que tomar ciertas medidas. Y una medida básica de conservación de las estructuras y de las obras de arte que están allí es la reducción de la contaminación y de las vibraciones, además de generar una dinámica urbana y económica que promueva la conservación del patrimonio. Y me explico un poco más. Si uno está en una calle transitada por carros, entonces uno no puede disfrutar de la ciudad. Pero si uno tiene una calle liberada de carros, uno camina por el medio de la calzada, viendo la arquitectura, entrando a los locales, y esos ingresos que generan los locales permiten la restauración Entonces, de los mismos. La tendencia es hacia que vamos a ver más calles peatonalizadas que las que ya tenemos. Indudablemente. Y les comento un tema que tiene que ver también con la aprobación del Plan Maestro. En los últimos 40 años, en Lima se habían hecho peatonales 40 cuadras. Y después de que se aprobó el Plan Maestro, se hicieron 40 cuadras más en un lapso de 2 años. Y va a haber, ¿no?, más. Y vienen, según el Plan Maestro, son en total cerca de 180. Un ejemplo de lo que se está trabajando en este instante es el jirón Ancash 5 y 6. Y es un proyecto que se tiene previsto hacia los barrios altos para generar un acceso preferente al peatón hacia la Quinta Jeren, que es un inmueble que ha adquirido la Municipalidad de Lima. Ah, ya lo adquirió buena noticia. Adquirió, sí, yo lo visité hace poco y es una noticia estupenda por varias razones. Primero, porque es el monumento histórico más grande del centro histórico de Lima. 4 hectáreas, de las cuales 2 van a ser espacio público, van a ser parque. Claro, en un lugar donde no hay parques. Historia. Ahí estuvieron algunas de las principales 5 embajadas de Estados Unidos, de Estados Japón. Unidos, Japón, Bélgica, Francia y... me olvido de una. Historias turbulentas también ha habido, como en todo lugar que tiene historia, ¿no? Entonces ha sido adquirida, pero claro, para llegar ahí pues no es fácil, entonces se van a peatonalizar algunas cuadras. Se va, digamos, usamos de manera genérica el término peatonalizar, pero en realidad lo que se hace es generar un ingreso preferente para el peatón. En algunos casos es una calle que será exclusivamente peatonal y en otros será preferentemente peatonal. ¿Qué incluye esto? El soterramiento del cableado, la repavimentación de toda la calle con piedra, la dotación de iluminación pública, pero de carácter ornamental. Entonces hay que invitar a la gente que ahí va a tener una nueva ruta. Sí, desde luego. La Quinta Jeren, la piedra esta famosa. La Peña Horadada. La Peña Horadada, el buque. El buque se destruyó. No existe ya. En la misma cuadra de la Quinta Jeren hay una iglesia muy interesante. La iglesia del Carmen. Donde todavía se le puede comprar dulces. Limones rellenos. Limones rellenos a las monjas. A las monjas carmelitas, sí. Claro. Y allí muy cerca hemos concluido la restauración del monasterio del Prado.
así como otras 4 iglesias que hemos restaurado en los barrios altos. Y esta es una pregunta específica que tiene que ver con un limeño que quiere volver a ver eso. Caminar por el jirón Lampa y encontrarse con esa esquina maravillosa de San Francisco. Sí. Con esa plazuela que tenía un murito, sí, un cerco que más o menos dificultaba la vista y que en una gestión anterior se tumbó, los franciscanos protestaron y se armó un lío tremendo. Sí. Ya, ese lío se está resolviendo. Está resuelto. El Tribunal Constitucional falló a favor de la Municipalidad de Lima en la causa de recuperar el espacio público. A veces se sabe el Tribunal Constitucional, en este caso lo fue, pero más allá de ello, finalmente se ha logrado armonizar las voluntades. Pero todavía vemos ese cerco. Porque es un cerco de obras. Ya, ahora el cerco está cubriendo las obras, sí. No el lío irresuelto, sino las obras. Las obras, efectivamente. ¿Y cuándo se tumba ese cerco? En 5 meses, esa gran postal de Lima. En 5 meses esperamos poder retirar el cerco y tener ya la plaza totalmente recuperada. Vamos a ir conversando esquina por esquina, plaza por plaza con Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, viendo cómo se maneja la conservación de Lima en la víspera de su 491 aniversario. Volvemos con más en Ampliación. Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los sábados. Estamos conversando con Luis Martín Bogdanovich, él es el gerente de ProLima, esta isla eficiente de confianza que se ha mantenido a lo largo de varias administraciones municipales y tiene que ver con la recuperación y puesta en valor, puesta en valor es para que ese valor recuperado lo podamos visitar los peruanos y los extranjeros y vale la pena, tenemos que hacerlo si queremos a Lima, ahora que es la víspera de ese 491 aniversario. Luis Martín, estábamos hablando del caso de San Francisco, esta plazuela hermosa que hace años está con un cerco, que el cerco se mantiene, pero dices que ya es 3 años. Para obras, que ya está resuelto y en unos meses se tumbarán y veremos esa imagen en la que nos tomaremos selfies o retratos. Claro, sí, la imagen entrañable que todos hemos conocido. Pero mejor, porque ya no tendrá ese atrio. Mejor, mucho mejor. Llama, ¿no? No, fíjate, era una reja que la municipalidad puso en 1989, un tiempo en el que el centro estaba bastante caótico, y se enrejaron todos los atrios de todas las iglesias. Y en este caso no es un atrio, es una plaza. Se enrejaron algunas plazas también. Entonces, la idea de recuperar el centro es volver a su origen, ¿no es verdad? Se hicieron las calles peatonales en el Jirón Lampa, en el Jirón Ancash, en el Jirón Amazonas, en el Jirón Azángaro, que es todo el entorno que envuelve la plazuela, y desde luego lo que correspondía era intervenir ese espacio público tan importante. Nada más hermoso que una plaza sin interferencias visuales. En efecto, sobre todo porque más allá de ese juicio que podría ser subjetivo, desde la perspectiva de la restauración, hay que volver a lo que fue, ¿no es verdad? Claro. Te voy a hacer una pregunta, pero pensando en nuestros seguidores, ¿no? Si alguien, un limeño que de pronto no está familiarizado con su centro histórico, porque vive, trabaja, estudia en un distrito lejano y no tiene razones o motivaciones para ir al centro de la capital, pero si quiere hacerlo, nos está escuchando, oye, me voy a dar una vuelta. ¿Qué le recomienda? Pero ya conoce los museos más importantes, ya ha visto los balcones de Torretal. ¿Qué le recomendaría? Que vaya a pasear y a conocer las obras que se están haciendo en los últimos años. Les diría que empiecen por el Santuario de Santa Rosa, restaurado hace unos años. En la avenida Tacna. En la avenida Tacna, crucen la avenida Tacna y vayan por el Jirón Conde de Superunda, que observen cómo ha mejorado toda esa calle, que vean la Casa Vilela, que es la casa del plan maestro del centro histórico, una casa que también hemos restaurado, que se acerquen hacia la Casa de Osambela, continúen hacia la Plaza de Santo Domingo, vean la iglesia de la Veracruz y de Santo Domingo, que está bellísimo. Se puede subir hasta subir a la torre, que además es una iglesia que durante muchos años fue el punto más alto de la ciudad de Lima, hasta que se construyeron las torres de la catedral.
y es un hito de la ciudad y un hito también de nuestro trabajo. Y de nuestro patrimonio ligado a la fe cristiana, porque Indudablemente. ahí están los Los restos restos de Santa Rosa, de San Martín de Porres y de del otro San Juan santo Macías. de San Juan Macías. Sí, no, sí, indudablemente. Lima tiene muchísimo que contar, muchísimo que descubrir. Y a un paso de Santo Domingo está el correo. La Casa de ¿Qué Correos plan y hay con el Telégrafos. correo? Eso, te agradezco la pregunta. Fíjate, nosotros desde ProLima venimos trabajando hace varios años ya en un proyecto para restaurar la Casa de Correos y Telégrafos, que es propiedad del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Transportes, que tenía un sector, lo transfirió a la municipalidad hace unos meses. Ahora lo que estamos gestionando con el Ministro de Cultura, que tiene muy buena disposición, es afectar en uso el resto del inmueble a favor de la municipalidad para que nosotros podamos desarrollar el proyecto de inversión pública. Este proyecto de inversión pública va a permitir que el Archivo General de la Nación tenga el archivo colonial que está allí depositado de manera correcta, totalmente digitalizado, que se pueda consultar de manera virtual desde tu laptop, desde cualquier lugar. O sea, sería sede de, es un proyecto, de archivo. Ya. Un sector del archivo. Actualmente para ingresar al archivo hay que entrar por una pequeña puerta casi de servicio. Lo que se está proponiendo es que se ingrese por el Jirón Santa, por una casa muy antigua, con un ingreso finalmente a la altura de lo que debe ser el Archivo de la Nación, ¿no es verdad? Hay un tema de representación y simbolismo que es algo que nosotros en ProLima siempre buscamos. El Centro Histórico de Lima es un símbolo nacional y cada una de las instituciones que allí funciona debe serlo también. Pero hay parte de ese símbolo nacional y es una peculiaridad de la arquitectura limeña, porque en otras cosas los esplendores pueden ser comparables con otras ciudades, pero algo muy particular de Lima son los balcones. Sí. Y a veces los damos por sentados, ¿no? ¿Pero hay algo respecto a los balcones de Lima? Bueno, a ver, los balcones de Lima han sido un elemento identitario de la ciudad desde el siglo XVII. Ya los viajeros hablaban de calles en el aire, ¿no? Estas calles en el aire son los balcones de Lima. Tenemos una buena colección de balcones. Se han perdido muchísimos, desde que en 1876, y esto te va a parecer absurdo, la municipalidad los prohibió, ¿no? Y entonces ya no se podían hacer balcones. Y más bien muchos de esos balcones empezaron a retirarse para poder generar una imagen de mayor amplitud en las calles, mejor asoleamiento, mejor, mejor ventilación. Eran los criterios que se tenían en ese tiempo. No, pero conservamos algunos muy buenos, como fantásticos. El Torre Tagle, que podría ser... Y te menciono dos balcones. Podría ser un palacio abierto a las visitas del público. Y de hecho los sábados, ¿no?, y domingos ya se puede visitar. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y te menciono dos cosas. Hace unos años nosotros, haciendo labores de mantenimiento en una casa que es propiedad del Arzobispado de Lima, en la calle Valladolid, es decir, en el Jirón Callao, cuadra 2, esquina con Caylloma, encontramos, retirando tablones, un balcón que es probablemente tan antiguo como el de Torre Tagle. Parecía un balcón republicano, pero debajo de las tablas estaba el balcón virreinal. Y ahora en este momento estamos terminando de restaurar el balcón de la Casa Matavilela, que es propiedad de la Beneficencia y la casa la tiene ahora ProLima. Entonces, no se le ha pasado a ProLima tampoco los balcones. Los más antiguos. Estamos en eso. La labor es enorme, es titánica. Entonces hay que programarla. Por ejemplo, ¿cuántas obras ya se han hecho y cuántas faltan dentro del plan maestro? Fíjate, en este momento, el año pasado hemos concluido 5 iglesias, que es algo sumamente relevante, porque las iglesias son los edificios más bellos del centro histórico de Lima. Y lo que había que mostrarle a la gente es que debajo del polvo y el olvido hay una gran belleza, para que podamos dimensionar el valor que tiene el centro, ¿no?
dejar de verlo como un conjunto de edificios viejos y ruinosos y empezar a ver su potencial. Es por eso que decidimos invertir en las iglesias. Tengo una debilidad especial por San Marcelo, sí, que está en Rufino Torrico, sí. Y enfrente hay una plazuelita. Una placita que también hemos intervenido parcialmente. Este año esperamos concluir la restauración de la plaza. Y luego, la iglesia, ojalá en algún momento. momento. Antes de que se nos vaya el tiempo, hay algo con el que los limeños que visitamos el centro, bueno, yo he trabajado allí más de 20 años, no nos hemos reconciliado. Yo creo que es con nuestro río. Sí. Lo sentimos como un río feo, sin gracia. Tal vez si se compara con otros ríos de ciudades. Es que ha estado muy abandonado, le hemos dado la espalda al río. ¿Qué se está haciendo para que podamos abrazar el río paisajísticamente? Te agradezco la pregunta. Hay dos grandes proyectos de inversión pública que ProLima está desarrollando. Uno es el soterramiento de la avenida Bancay, un proyecto absolutamente medular en la recuperación de los barrios altos. Y el otro es el río Rímac. El río Rímac tiene dos márgenes, de las cuales ProLima tiene previsto invertir en ambas, en un espacio de 4 kilómetros, que es el espacio que tiene el Centro Histórico de Lima. Son 68 proyectos de inversión pública, de los cuales 2 van a empezar a ejecutarse este año. Es un planteamiento que venimos trabajando desde el año 2021 junto con CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Se suscribieron convenios con una serie de ministerios, incluido el de Cultura, por supuesto, y finalmente, después de mucho tiempo, vamos a poder, y digo mucho tiempo porque es lo que toma desarrollar un proyecto de inversión pública en el Perú, en todas sus etapas, vamos a poder iniciar este año. Muchísimas gracias, Luis Martín. Entonces, el RIMAC no será tal vez el Sena para París o el Danubio para Viena. Va a ser el RIMAC de Lima, que está muy bien. Y va a estar mejor, ¿no? O sea, Lima tiene un gran pasado, pero también debe tener un gran futuro prometedor, por lo menos en el Centro Histórico de Lima. Yo diría que puede tener un futuro prometedor. El pasado limeño tiene un gran futuro. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, hablando de las maravillas de Lima en la víspera de su 491